más nos encontramos para ofrecerles un tema muy interesante, un tema de innovación y muy útil en el área de tecnología. Nuestro webinar de esta noche se titula Framework Laravel. Les será presentado por el licenciado en informática Jairo Molina, el cual ha preparado una excelente presentación. Antes de dar inicio, quisiera recordarles, por favor, mantener su micrófono y video apagados para disfrutar de la ponencia. Quisiera saber o que me confirmen si pueden escucharnos y si pueden ver la pantalla que les estamos compartiendo. Ok, perfecto, licenciado, tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que es el seminario online, este webinar sobre Framework Laravel. Perfecto. Ok, vamos a dar inicio un poco a lo que es el contenido de este seminario o webinar. El temario que vamos a tocar vamos a hablar un poquito de la introducción, de lo que es Laravel, sus inicios, historia, todo lo que lo precede. Vamos a hablar un poco también de lo que es el entorno de trabajo, todas las herramientas básicas necesarias para trabajar con Laravel, las instalaciones, cómo se tienen que hacer, cuál es su configuraciones y todo lo que lo necesita, descripción del entorno. Posteriormente vamos a hablar de los componentes, todos los componentes que requiere el temario. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la introducción de Laravel. ¿Qué es Laravel? Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web en código PHP de forma elegante y simple, permitiendo multitud de funcionalidades. Intenta aprovechar lo mejor del framework y aprovechar las características de las últimas versiones de PHP. Está formado por dependencias especialmente de Symfony. Esto implica que el desarrollo del Laravel depende también del desarrollo de sus dependencias. Laravel es un framework que ha estado hoy día usado por muchos usuarios. Está agarrando cada día mayor relevancia por su proyección que tiene en el mercado laboral. Sus predecesores como son, o sea, basado en PHP y Framework, su eslogan es PHP para artesanos de la web, que es lo que busca, que es lo que pretende. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de Laravel, pero antes de hablar de Laravel, vamos a hablar del lenguaje que él maneja, como que de su herramienta principal, que es el PHP. Todos sabemos que PHP es un lenguaje orientado a la web, que tuvo sus inicios, o es un lenguaje encriptado dentro del HTML inyectado. La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de los lenguajes C, Java y Perl, con algunas características específicas de sí mismo. La meta del lenguaje es permitir rápidamente a los desarrolladores generaciones dinámicas, de páginas dinámicas, de una manera rápida y precisa, concreta, y que satisfaga en este caso al cliente que él está trabajando. Ramus Lethor, él fue en su inicio en el año 94, inició como una modificación al PER. Su primer uso fue el mantener el control sobre quién visitaba su currículo en su web. Ese fue, digamos, con que él empezó trabajando, en este caso, con PHP. Posteriormente, su lanzamiento, pero antes de todo vamos a hablar un poquito qué es la estrategia de PHP o cómo funciona PHP. Creo que muchos lo sabrán, pero habrá gente novel que de repente quiere saber cómo funciona. Él solicita en la web, solicita una petición. Esa petición es una página PHP, ¿cierto? Con el código PHP. Ese código PHP tiene que estar inyectado de alguna forma en un HTML, que es el que va a soportar el uso y digamos, la vista en el formato HTML que va a manejar el usuario, que es cuando es enviado al cliente a través del HTML. De esta manera, es la estructura básica con que fue creado PHP y ha sido manejando de esa manera. Tiene una gran extensión de documentación. Vamos a estar claro que PHP es uno de los lenguajes universales a nivel de la web y tiene una gran extensión en documentación. De todas sus versiones se han mantenido algunas documentaciones. Y bueno, en el mercado laboral existen un sinnúmero de herramientas de apoyo a este lenguaje. Tiene una variedad, lo que vamos a decir, de herramientas para su aprendizaje. En la web vamos a encontrar cursos, manuales, documentales, todo referente a PHP. Muchas ofertas de trabajo a nivel web.
es el lenguaje por excelencia para el desarrollo de herramientas. Trabaja con programación orientada a objetos. Esto, pues, basado en los estándares del paradigma de la programación orientada a objetos, nos permite trabajar con clases, objetos, encapsular, todo lo que tiene que ver con herencia y lo relativo a la programación orientada a objetos. Módulos externos para mejorar la aplicación web. Nos permite de alguna forma de esta circunstancia. Igual se puede separar su estructura. Tiene una libertad en un bien muy preciado. Esto, claro, viéndolo desde el punto de vista de beneficio, es muy bien dado para PHP. Claro, no puede dejar de entender que también digamos, su punto delicado para otros que lo critican, por ser un lenguaje tan abierto en este sentido. Entonces, sus diferentes versiones, a raíz de la versión 1.0, que fue llamada originalmente Personal Homepage Tool, es la primera versión en usar el nombre PHP. Posteriormente, la 2.0, considerada como por sus creadores la herramienta más rápida y sencilla para crear páginas web dinámicas. La 3, Suraki y Andy Goodman recibieron la base para desarrollar esta versión y expandirla. En la 4.0 se añadió un sistema de parsing de 2 fases llamado el motor Zen. Luego empezamos a hablar en la versión 4.1, los verbos superglobales de get, post, lo que es set y otros como tal. En la 4.2 se deshabilita el register global por defecto. Datos recibidos por la red no son insertados en el espacio de nombres globales. Esto para darle seguridad, cerrando posibles agujeros de lo que vamos a decir de seguridad en las aplicaciones. Empezar a darle mayor seriedad a nivel estructural desde el punto de vista de seguridad. Luego, la misma versión de PHP, en la 4.3, se introduce lo que es el comando link y los ambientes gráficos. El CGI, el guide. El 4.4 se añaden páginas para el PH Site y el config. El 5.0, el motor Zen, ya el 2 con un nuevo modelo de objeto. La 5.1 empiezan las mejoras de rendimiento con la introducción de variables de compilador para el nuevo motor de PHP. Ya en el 2006, con la 5.2, se activa la extensión de filtros por defecto para los soportes de JSON nativo. La versión 5.3, soporte por espacios de nombres, enlaces estáticos en tiempo de ejecución, etiquetas de salto como los goto limitados, clausuras nativas, soportes nativos para PHP, la reclusión de basura para referencias circulares, soporte para las mejoras en Windows, en SQLite, en MySQL como reemplazo a libmysql, como biblioteca para extensiones que funcionan con la librería del motor de base de datos MySQL, los file inputs como reemplazo de los Magic, también las extensiones internacionalizadas y las etiquetas pasan algunas a ser obsoletas. En la 5.4 tenemos el soporte para try y sintaxis abreviadas de array, elementos eliminados como los registros global, los face model, allow call y una serie de instrucciones. También lo que son los servidores incorporados, varias mejoras a nivel de características existentes y el rendimiento y requerimiento de menor memoria. En la 5.5, nuevos generadores basados para los bucles. Tenemos los entity, soporte, expresiones, y ya empieza a perderse el soporte por el caso de Windows XP y el Windows Server 2003. En el 5.6, constantes con expresiones escalares, listas de argumentos de longitud y variables exponenciales mediante el operador. La 6, que muchos nos preguntamos qué pasó aquí, bueno, el desarrollo de PHP 6 fue retrasado por los desarrolladores, dijeron que el enfoque actual para tratar cadenas, Unicode, no era el correcto, y estas consideraciones fueron formas alternas para la siguiente versión. Lo que hicieron fue abandonada como tal y saltó a la versión 7.0, donde vinieron grandes cambios. Mejoras de rendimiento, declaraciones de tipo de retorno en funciones, la 7.1, tipos de retorno vacío, clases constantes, modificaciones de visibilidad, tipos nulables, integración de tipo pseudo, captura múltiple, entre otros. La 7.2, nuevos tipos de retorno object, integración como una extensión del núcleo. Esto fue más o menos un bosquejo de lo más relevante a nivel de PHP. Obvio que había que hablar un poco de PHP porque es uno de los frameworks por excelencia para PHP, sería Laravel.
Laravel en el 2011, por medio de Taylor Otwell, se lanza el framework Laravel, que es un framework con un enfoque fresco y moderno, al ser bastante joven. Está hecho en principio con la arquitectura MVC, que originalmente no salió con esa intención. En principio resuelve necesidades actuales como manejo de eventos y autenticación de usuarios. Además cuenta con un código modular y extensible por medio de un administrador de paquetes y soporte robusto para manejo de base de datos. Vamos a hablar, cuando Taylor habla de Laravel, fue una alternativa del Codenator que él de alguna forma pues no estaba muy a gusto, ¿sí? Y es cuando empieza a enfocarse con el Laravel. Cuando lanzan la primera versión, 1.0, originalmente dijimos que no era MVC, y empezó a trabajar con el Eloquent de ORM, ¿sí? Es un mapeo para base de datos. Luego la versión 2.0 hace una sintaxis más limpia y empezó a trabajarse con lo que es el inicio del MVC. Después vamos a hablar muy claramente con respecto a esto. La versión 3 incorpora el famoso Artisan, que es nuestro famoso ayudante. Luego vienen las migraciones, la abstracción de la base de datos con Query Builder, integración con PHP Unit. La versión 4.0 empieza a trabajar con el PHP 5.4, la implementación del ORM con Eloquent, las migraciones de Cedar, que empiezan a hablar un poco de esto. Tenemos inyecciones de dependencia, los service provider, ¿sí? Los servicios. Empieza a aparecer el Blade, que es el motor de plantillas para Laravel de las vistas, y el Laravel Homestead. En la 5.0 hablamos ya empiezan a los requerimientos mayores, ya empieza a trabajar con PHP 5.5.9. Empiezan a hablarse los almacenamientos con caché de rutas y middleware, inyección de dependencias en rutas y controladores, nuevas estructuras de carpetas, cambio del Blade para mejorar. En la 5.1 es la primera versión LTS. Luego empieza a aparecer lo que es el uso del PCR2, las mejoras en la documentación, parámetros, empiezan a centrarse los parámetros en los middleware. La 5.2, soporte para múltiples drivers de autenticación, modelos implícitos de unión, scope de Eloquent mejorado, grupos de middleware, estos grupos de middleware luego vienen las mejoras de evaluación de array de formularios. La versión 5.3, fíjense, es que se habla de los scopes, búsqueda de texto, los passports, que es la configuración de autenticación mediante la autenticación o el outdot, los main level, enviar objetos tipo email, cambio en los directorios, los rollback y refresh de migrate con nuevas opciones a nivel del Artisan. La versión 5.4, archivos de lenguaje basados en JSON, mejoras en la ruta, usa de Markdown en los correos electrónicos. Viene otra versión LTS, que es la 5.5, funciones de ayuda en excepción, introducción de comandos migrate fresh, renderizado main level en el navegador, cambios en el vendor, los publish, variedad de programación para el frontend. Y la última versión que está al tapete por el momento, que es la 5.6, mejoras en los login, configurabilidad en los config de apps, HPP, programación de tareas de servidor único, clases para canales broadcast, generador de controladores API, casting de fecha en Eloquent, alias de componente de Blade, el Argon 2 para password, hashing, nuevo algoritmo, esto quiere indicar que son nuevos algoritmos de contraseña, el Booster 4, todos los assets de front y el componente view. Esto es un recorrido de todas las versiones que tenemos del Laravel que han salido hasta los momentos. Entonces, vamos a hablar un poquito de las características de él. Posee un poderoso conjunto de librerías. Laravel es abierto a trabajar con una serie de herramientas que les son incorporadas y en el momento de necesitarlas simplemente a través de algún tipo de herramienta nosotros las podemos llegar a incorporar. Fácil enrutamiento con la modalidad de las rutas, es entendible, y el acceso a las vistas, a los controladores de acuerdo a la necesidad
que queramos hacerlo, lo hacemos de una manera fácil y sencilla. Autenticación simple, de hecho ya trae por defecto, trae una forma de autenticación que nos favorece, simplemente la podemos tomar o ampliarla. Sistema de ruteo, también los RESTfuls, el Blade, que es muy poderoso, el motor de plantillas para Laravel. Tenemos también el manejo de Fluent. Posee un poderoso conjunto de librerías, que no hemos hablado, aquí hubo un cambio, no fue como corregido. El Eloquent ORM, que es un mapeo para trabajar con múltiples diferentes entornos de base de datos, sin llegar a tocar el código propiamente, sino con las funciones preestablecidas en Eloquent. Utiliza el Composer, que es un manejador de dependencias para Laravel, ¿sí? De PHP. Soporte para el caché, lo optimizó. El soporte para el MVC, que ya vamos a hablar más, que es más allá de un MVC como tal. Usa dependencias de Symfony. Adopta las especificaciones PSR2 y PSR4. Modular y extensible. Nos permite esa facilidad. Hablar de modular, podemos trabajar módulos elementales que podemos ir creciendo sin complicar, sin llegar a menos que cambie una estructura básica de la programación. ¿Qué ventajas y beneficios? Bueno, simplemente la reducción de costos y tiempos en el desarrollo y mantenimiento. Curva de aprendizaje relativamente baja. Simplemente tenemos que tener conocimientos en el lenguaje PHP, ¿sí? Para nosotros, en comparación a otro framework, sea la forma más rápida de aprenderlo, no es tan complejo, su entorno es fácil de manejarlo. Tener conocimientos de programación y de PHP como tal. Flexible y adaptable no solo a la MVC tradicional, que lo hablamos dijimos que es el modelo vista controlador. Bueno, y abundante documentación, sobre todo en el sitio oficial. Esto es una de las herramientas fundamentales del Laravel. Yo creo que es lo que lo catapulta más, es el uso de su documentación, bien estructurada y diseñada, y permite una búsqueda ideal para cualquier tipo de solución. Posee una amplia comunidad y foros, no solamente la documentación, sino también soporte de otras comunidades. Es modular y con un amplio sistema de paquetes y drivers con el que puedes entender la funcionalidad de forma fácil, robusta y segura. Hace que el manejo de los datos en Laravel no sean complejos mediante el Eloquent. El Eloquent, que es lo que hablamos, que es un ORM basado en patrón active record. Facilita un manejo de ruteo de nuestra aplicación, como así también la generación de URLs amigables y control de enlaces autoactualizables, lo que hace más fácil el mantenimiento de sitios web. El sistema de plantillas Blade del Laravel trae consigo la generación de mejoras en la parte de presentación de la aplicación, como la generación de plantillas más simples y limpias en el código, códigos que muchas veces son entendibles. A veces algunos frameworks o algunos wizards te facilitan el trabajo, pero a veces te ingresan códigos que no son ni modificables ni entendibles para nosotros los programadores. Eso sí tiene el Blade, es limpio y sencillo, casi las instrucciones son las que se están generando y son fáciles de utilizar. También cuenta con una herramienta de interfaz en línea de comandos llamada Artisan, que permite programar tareas programadas, haga la redundancia, como por ejemplo ejecutar migraciones, pruebas programadas, generar información de prueba como los CIDR, y crear modelos, controladores, entre otros. Vamos a hablar un poquito de las comunidades que tenemos nosotros en Laravel. Fíjense que Laravel tiene un conjunto de comunidades, entre ellas Laracast, que es nada más y nada menos que un visor de imágenes, de capturas de todo lo que es la parte, digamos, de apoyo a Laravel. Oh, ya va, que se fue por acá. Aquí, el de Laravel. Entre ellas puede ser videos, ¿sí? Soportes desde el punto de vista visual de apoyo. Tenemos también el Laravel New. El Laravel New es todo lo que abarca
la parte de novedades, noticias, todo lo referente al entorno del Laravel, de algunas aplicaciones de apoyo, soporte, todo lo que requeramos. La parte de Learning Laravel, ¿sí? Es nada más y nada menos que el entrenamiento, el aprendizaje del Laravel, todo lo que nos facilitan a través de videos, a través de códigos que nos facilitan ese tipo de entrenamiento. Laravel que es la comunidad de Laravel en español, que cubre todas estas características basadas en la comunidad latina, también española, iberoamericana. Tengo el Style, sí, que es una comunidad, una empresa que ella es privativa, pero que dan soporte a Laravel. De hecho, ellos facilitan entrenamientos, asesoría, todo lo referente a este framework. Cuando hablemos del ecosistema, vamos primero a mostrarles directamente en Laravel para hablar del ecosistema, para mostrárselas directamente. Cuando nosotros ingresamos a nuestra página, vemos esta en nuestra página de Laravel, hablamos de una serie de herramientas y aquí entre ellos lo que estamos hablando del ecosistema. El ecosistema, déjame ver, me siguen viendo, ¿verdad? Que creo que, perfecto. Cuando hablamos del ecosistema, son un conjunto, digamos, de comunidades y de entornos que de alguna forma complementan este manejo del Laravel como tal. Entre ellas, por ejemplo, que hemos hablado acá, tenemos el Envoyer, ¿sí? Que es como tal, es un servicio de implementación, se centra en el lado de la implementación de las aplicaciones e incluye cosas como tiempo de inactividad en cero. Esto para, más que todo, para poner en producción el proyecto y conocer un poco más sobre el servicio, ¿sí? Esto, unas herramientas fabricadas por Taylor. También tenemos el caso del Laravel Horizon. Proporciona un tablero de instrumentos y configuraciones basadas en el código para verificar a través del panel, monitorear fácilmente estas herramientas, como el rendimiento del trabajo, el tiempo de ejecución, las fallas en él. Cuando un cliente tiene problemas, Horizon me permite encontrar rápidamente el trabajo en que logró fallar. Tenemos el Lumen, ¿sí? Que de diminutivo de Illuminate, ¿sí? Es un micro framework. ¿Sí? El Lumen es un micro framework que limita ciertas características del framework principal, que es Laravel. Esto para hacer herramientas de repente algunas APIs o microservicios que no requieren todo ese aparataje del framework de Laravel. También podemos extendernos posteriormente a usar el Laravel como tal, pero esa es la esencia de él. Luego tenemos el Spark. Permite crear proyectos con todo lo necesario para manejar usuarios, autenticación de facturas, equipos, pagos en línea, suscripciones y mucho más, con tan solo configurar el proyecto con respecto a esta herramienta. Tenemos el Laracon. El Laracon es la comunidad para trabajar en conferencias en línea. Existen varios capítulos, como son el de Australia, la Comunidad Europea, Estados Unidos, ¿sí? Donde podemos cómodamente participar en esas charlas online que son planificadas. Luego tenemos que es el Laravel Certification Program. Es para certificar los niveles de conocimiento con un conjunto de programadores o expertos, como en el caso que tenemos acá. Queríamos mostrárselo en la documentación. En el certificado, por ejemplo, aquí está entre ellos nada más y nada menos que Taylor Owell, digamos, como el principal. Y estos son jurados, de alguna forma, que certifican o te permiten dar esa certificación que de alguna forma te ponen en el algoritmo de los programadores como mayor categoría, mayor reconocimiento. Nada más y nada menos ser certificado por Laravel como tal.
Luego tenemos el Lara Job, que son oportunidades de comunidades de trabajo donde se filtran algunas ciertas informaciones que las podemos ver acá. Fíjense que en Laravel, nosotros aquí, por ejemplo, con esos ecosistemas, fíjense que en Lara Jobs podemos ver ciertas solicitudes de trabajo, compañía, de acuerdo a las características, de acuerdo a las necesidades. Tenemos un conjunto de digamos, de orientaciones o digamos, exclusivamente en un área determinada. Puede ser dedicado a desarrolladores senior, por ejemplo. Laravel, el Vue, por ejemplo, en el caso de acá. Tenemos tenemos el caso aquí, por ejemplo, Full Stack, desarrolladores Full Stack para Laravel. Eso no nos permite. También tenemos el podcast, ¿sí? Que es nada menos que es el que ofrece noticias y debate sobre desarrollos del árabe. Fíjense que en ciertos capítulos, ellos entrevistan o algún experto, por ejemplo, en este caso, en este capítulo están con el caso de Samantha Gay. En otras oportunidades han hablado con Taylor y con otros expertos referente a algunas preguntas. Aquí está, en este capítulo está el caso de una entrevista con Samantha Gates. Ok, vamos a continuar. Esto es más o menos lo que es el ecosistema del Laravel. Fíjate que hemos hablado de sus comunidades, los ecosistemas, porque el Laravel este es lo que le da, digamos, ese soporte y esa destreza y esa importancia al Laravel, el conjunto así como otros lenguajes que tienen soporte. Bueno, tenemos el caso del Laravel. Vamos a hablar un poquito del entorno de trabajo. Existen infinidades de editores, voy a nombrar algunos, no todos, que se asemejan o de repente por experiencia, o los conozco, pues los hemos usado. Y cada quien adapta a los editores de acuerdo a su experiencia de trabajo. Tenemos entre ellos el Atom, o el Atom, como lo conocen otros. Es un editor de código fuente abierto, desarrollado tanto para Mac, Linux y Windows, con soporte para plugins escritos en Node.js y control de versiones integrado en Git. Desarrollado por GitHub, Atom es una aplicación de escritorio construida utilizando tecnología web. La mayor parte de los paquetes tienen licencias de software libre y están desarrollados y mantenidos por la comunidad de usuarios. Está basado en Electron, anteriormente conocido como Atom Shell o Atom Shell, un framework que permite crear aplicaciones de desarrollo multiplataforma. Luego tenemos uno de los más conocidos también, que es SublimeText. Es un editor de texto y editor de código, fuente escrito en C++ y Python. Para los plugins, desarrollado originalmente como una extensión de Vim, con el tiempo fue creado una entidad propia, por esto conserva el modo de edición tipo VI llamado Vintage Mode. Se puede descargar y evaluar de forma gratuita, sin embargo no es software libre o de código abierto y se debe obtener una licencia para su uso continuo. Aunque la versión de evaluación es plenamente funcional y no tiene fecha de caducidad. Sublimate tiene una comunidad donde tenemos un conjunto de herramientas, plugins que se van alimentando y de alguna forma en el argot de los programadores lo ponemos tuning de acuerdo a nuestras herramientas de trabajo. En el caso existen un conjunto de apoyos para Laravel. Luego tenemos el Visual Studio Code o Visual Studio, como conocen algunos. Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y Mac. Incluye soporte para la depuración y control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentado y refactorizado de código. También es personalizable porque los usuarios pueden cambiar el tema del editor, los atajos de teclado y una serie, un sinnúmero de características. Tenemos otro muy poderoso que es el PHP Store. Si estamos trabajando en un proyecto con PHP o con Framework Laravel, este sería una de las herramientas más ideales. Tiene muchas funcionalidades, ya que se trata de un IDE y se puede utilizar el FTP Git y la base de datos y el terminal desde el mismo. Las características de él: asistencia del código inteligente, navegación de código, refactorización rápida, fácil y debug test, ambiente de desarrollo, plugin para los GitHub
y trabaja con los ignores. Existen un sinnúmero de otros editores, entonces digamos son los principales. Cuando hablamos de los requerimientos, Laravel requiere, como es un framework de PHP, requiere ciertos requerimientos. Ya la última versión está trabajando con la versión 7.13, que es la mínima. Es la mínima de ahí en adelante. O sea, de ahí tendríamos que bajar entonces con versiones más viejas del Laravel. Luego tenemos, requiere el EnScript de PHP extensión. Nos permite encriptar datos sensibles de nuestra aplicación para guardarlos encriptados y así aumentar su seguridad. Tenemos el OpenSSL extension. Esto es para la generación y verificación de firmas y para sellar, encriptar y desencriptar datos. Ofrece muchas características que este módulo no soporta actualmente. Algunas podrían ser en el futuro, que soportan este módulo. Tenemos el Envy String. Proporciona funcionalidades específicas para cadenas de texto multibyte que ayudan a tratar de facilitar funciones de codificaciones multibyte en PHP. Tenemos el Tokenizer. Las funciones de extensión de Tokenizer proporciona una interfaz para la creación de tokens de PHP. Otro requerimiento, el XML o XML. Proporciona un conjunto de herramientas muy simple y fácil de usar para convertir XML a un objeto que pueda procesarse con selectores de propiedad e iterados de matrices normales. Y tenemos el setType, que las funciones proporcionadas por esta extensión, lo que hacen, comprueban si un carácter o una cadena cae en una cierta clase de caracteres de acuerdo a ciertas configuraciones regionales. Y por último, requerimiento, JSON, PHP Extension. Esta extensión implementa el formato de intercambio de datos JavaScript, Object Notation, que son los JSON, a la decodificación en PHP y manejada en ambos casos. Estos son los requerimientos. Cuando queremos hablar de instalación, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender a manejar? Lo que es la documentación. Ya se las mostré muy superficialmente. Cuando hablamos de la documentación, Laravel ofrece a través de su página web, que es laravel.com, su página oficial, nos ofrece en documentación una vasta información de todas las formas que nosotros querramos buscar, manejar. Fíjense que viene clasificada de los prólogos, versiones release, las actualizaciones, contribuciones, la documentación de API, la arquitectura, los conceptos, lo básico, desde los routing middleware, de controladores, request, response, view, los URL, generación de URL, las sesiones, validaciones, los frontend, como las plantillas Blade, la localización, los scaffolding, buscamos las compilaciones, los assets también que he incrustado cuando estamos trabajando con JavaScript, por ejemplo, la seguridad, la autenticación, la autorización, los API, los hashing, la encriptación, la parte de database que es muy concurrida, que como casos sobre todo cuando queremos buscar en Eloquent alguna particularidad, ¿no? En la documentación lo vamos a encontrar, en la búsqueda, en las mismas migraciones, cómo se hace una migración, el Eloquent, las características propias del Eloquent, las pruebas, y todo esto lo nos maneja la que es la documentación. Tiene una búsqueda, sí, es muy particular para no ser general, por ejemplo, routes, hacemos búsqueda de rutas, por ejemplo, generación de rutas, de repente en los parámetros, el binding, los grupos, cuando son rutas en grupo, por ejemplo, cuando estamos usando en un panel de control, donde tenemos un grupo de rutas que son no son públicas, son estimadas a un grupo determinado, la podemos hacer de esa manera. Esto es lo que nos permite digamos, la documentación de Laravel es muy amplia, muy vasta, y de hecho nos ofrece también documentación para otras versiones. Ya va, fíjense que ya hasta la 4.2, ya no tenemos, y va a llegar un momento que a medida que vamos creciendo, van desasistiendo esas documentaciones. Aquí tenemos diferentes, la 5.6 hasta la 4.2, que es
la última desde las primeras que estamos recurriendo. Eso es lo que es la documentación. Eso que es la documentación. Luego, cuando hablamos de la instalación, lo primero que tenemos que trabajar es con el Composer. El Composer es un manejador de dependencias y paquetes de PHP exclusivamente para el proyecto que se esté trabajando. Por ejemplo, en el Composer, tenerlo acá, en su página oficial, Composer. En Composer podemos buscar sus instalaciones. Aquí está, por ejemplo, las diferentes formas. Aquí lo tenemos, aquí está el Get Composer en las instalaciones. Podemos descargarlo para Linux y para Windows. Es necesario descargar y probar si funciona o no. Con Composer solventamos ese problema, porque a veces cuando tenemos que ir a Google a descargar un archivo y probar si funciona o no, simplemente Composer nos solventa esa situación. Y a través también de nos facilita ese tipo de trabajo. Fíjense que aquí en el Composer tenemos lo que es la parte de Windows, la buscamos aquí, están las instalaciones. Windows simplemente descargamos el setup y lo instalamos, nos facilita el uso de la herramienta. En Linux pues hay una serie de parámetros que la tenemos acá y buscamos la versión y simplemente instalamos como tal. El Composer entonces nos facilita eso. Entonces, Composer no es un administrador de paquetes en el mismo sentido que Joom o apt, si se trata de paquetes o bibliotecas como hablamos, pero lo gestiona por proyecto, instalándolos en el directorio, por ejemplo, un proveedor dentro de su proyecto. Por defecto no instala nada globalmente, por lo tanto es un administrador de dependencia. Sin embargo, admite un proyecto global por conveniencia a través del comando global. He tomado el Composer de sus experiencias con Node.js y el Mule de Ruby. Entonces, cuando lo mostré ahorita, el Get Composer, la instalación, cuando lo instalamos, con simplemente invocar el Composer, él nos carga la línea de ejecución de comandos del Composer. ¿Sí? En el caso de Windows, el mismo de Linux, es la misma plataforma. Fíjense que para efecto es la misma plataforma. Tenemos el Composer tanto para Linux como para Windows. Nos permite lo que es la instalación. Ese es el primer paso, tener instalado el Composer para nosotros empezar a trabajar con Laravel. Luego, posteriormente, ¿cómo se hacen las instalaciones? Después de instalar el Composer, nosotros vemos el caso de instalación con el Composer en Windows, nos vamos a la línea de comando, la consola de Windows, en este caso CMD, la activamos y lo que hacemos es, nos podemos ir al directorio, por ejemplo, lo podemos trabajar desde cualquier directorio, lo podemos manejar, por ejemplo, en este caso, y vamos a salirnos del usuario y nos vamos a ir al SAM, que es el que tengo en Windows. Estamos corriéndolo aquí en Windows por la aplicación y bueno, por mostrarlo, pero también en Linux nos iríamos a cualquier directorio. Lo que hacemos es activar el Composer, ejecutar el Composer. Posteriormente indicamos Create Project, --project. Ese es porque estamos creando el proyecto. Luego nos dice Laravel. De ese Laravel, luego aparece ¿por qué doble Laravel? Porque el primer Laravel indica que es la compañía y el segundo, la aplicación. Porque puede ser Homestar, puede ser otra porque es de Laravel. Laravel es la compañía. Posteriormente, el nombre del proyecto y si queremos indicar la versión, lo indicaremos acá. O sea, empieza a descargar. No importa, que no importa cómo le pongan la información. ¿Sí? Simplemente él crea el proyecto y empieza a instalarlo. Fíjense que lo instala las dependencias. ¿Por qué las instala de esta manera? Acuérdense que él empieza a instalar la dependencia y esa dependencia tiene recursividad con otros. Por ejemplo, cuando tenemos Illuminator, ¿sí? Que él trabaja con unas otras dependencias, con los Faker. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está en Illumin, él descarga y empieza a hacer. Por eso es que a veces hay ciertas dependencias que se demoran más. En el caso de Linux, muy similar. En este caso me metí al barra WHTML y hicimos lo mismo. Composer, Create, guión Project, hacemos lo mismo. Laravel,
colocamos Laravel y luego indicamos el nombre. Como no lo estamos especificando, en este caso está instalando la última versión de Laravel. Si queremos delimitar alguna, pues específicamente colocamos después en Laravel la versión. Indicamos la 5.1 por decir algo. Y igualito, fíjense que hace la instalación de la misma manera. Empieza a descargar, instalar la paquetería de Symfony, de dependencia de algunos otros, como estamos viendo acá. En algunos momentos se demora más. Esto es un video que grabé para agilizar un poquito Entonces lo que hemos hablado, algunas dependencias, lo del caché, ya, vamos otra vez para que se me activó, un momentico. Bueno, entonces como vimos, esa es de alguna forma la instalación. Posteriormente viene algo muy, digamos, muy importante en Laravel, que es el Artisan, que es la consola de iterativa en línea, ¿sí? De Laravel. El Artisan, entonces, es una línea de comando, por sus siglas de CLI, en inglés de Command Line Interface, ¿sí? La cual es un medio para la interacción con la aplicación, donde el desarrollador da instrucciones en forma de línea de texto o simple línea de comando, como por ejemplo las migraciones, los modelos, los controladores, las rutas, y una serie de comandos, por ejemplo, limpiar el caché, ¿sí? Podremos, por ejemplo, reestructurar, refrescar las migraciones cuando hacemos unas modificaciones en las migraciones. Eso es lo que nos permite el Artisan de PHP. Está basado en el componente de consola de Symfony y nos ofrece un conjunto de comandos que nos pueden ayudar a realizar diferentes tareas durante el desarrollo, incluso cuando la aplicación se encuentra en producción. Entonces, el Artisan, por ejemplo, vamos acá activar la consola en línea para que vean. Nosotros escribimos PH, vamos a un proyecto, tenemos que estar en un proyecto. Fíjense que yo aquí tenía unos previstos. Por ejemplo, vamos a salirnos de este. Bueno, vámonos al SAN, vámonos al HT2, estamos viendo acá. Y algún proyecto que tengo acá, por ejemplo, tengo algún proyecto que es curso CD, curso del árabe, vamos aquí a minimizarlo, CD, por ejemplo, curso, que tengo aquí, vamos a instalar, ok, curso el árabe. No, vamos a ver, vamos a limpiar pantalla, parece que no se ve. Aquí tenemos, por ejemplo, semilla. Al yo indicar PHP Artisan, ¿sí? Y en la serie de comandos, por ejemplo, en este caso, list, me va a indicar la lista de comandos principales que él contiene. ¿Ves? Todos estos son los comandos de Artisan. Tenemos los de ayuda, ¿sí? Tenemos algunos comandos principales, limpiar compilación, mostrar el environment, lo que es el app, la autenticación, resetearla, limpiar el caché. Tenemos, por ejemplo, la información, view, scaffold y rollback, los rollback. Tenemos también, por ejemplo, los make, que es todo lo que es creación, desde autenticación, comandos, controladores, los middleware, migraciones, modelos, y tenemos las rutas, limpiar las rutas, el caché, la lista como vimos acá. Entonces, eso es lo que nos permite el Artisan de PH, de Laravel. Entonces, cuando hablamos de configuraciones del proyecto, de algo que nosotros acabamos de hacer, lo que le explicamos, que es la configuración y la configuración de la carpeta config, ahí vamos a mostrarles un ejemplo práctico. Por ejemplo, en este caso tenemos, vamos a cerrar aquí otro, y mostrarles, por ejemplo, un proyecto básico aquí. Por ejemplo, uno que esté desarrollado, aquí lo tenemos,
Yo uso Sublime Text, que me encanta mi estilo. Aquí lo puedo. Ok. Por ejemplo, cuando hablamos de la configuración de la estructura, esta es la estructura elemental cuando monto un proyecto. Esta es la estructura básica. Aquí la monta, fíjate que esta la tengo aquí en este estilo, pero tengo un proyecto que está básico como este. A diferencia del anterior, está básico. Por eso quería mostrarles los dos. Fíjense que las rutas elementales, por ejemplo, lo que es la carpeta apps, todo lo que tiene que ver con la aplicación, ¿sí? De lo que es en la parte de, sobre todo el HTTP, donde están los middleware y los controladores. Fíjense que ahorita, estos son los controladores que él trae por defecto, ¿sí? Pero quería explicarles primero, ante todo, es el config. Fíjense que en las versiones 4.2 hacia abajo, cuando queríamos hacer modificaciones, las configuraciones teníamos que irnos a esta carpeta. Por ejemplo, en el app, donde estaba todo lo referente al nombre de la aplicación, si era en producción, cuando hablamos de producción, si está ya en versión final o una versión que se está programando, desarrollando. El debug nos indica si queremos modificarla, si queremos mostrar errores, porque a veces hay ciertos errores que les voy a explicar. Por ejemplo, voy a hablar en este caso, esta versión que tengo acá, semilla, vamos a activar PHP Artisan, requiere de un server. ¿Para qué? Esto de alguna forma, el server nos va a permitir hacer pruebas, ¿sí? El servidor es realmente un servidor de pruebas, y hacemos directamente las pruebas. Fíjate que cuando tenemos que estar dentro del proyecto, claro, este no es recomendable para proyectos terminados. Esto es simplemente cuando estamos en producción. Luego, cuando esté ya finalizado, hay que incluirlo con toda su configuración de acuerdo al hosting que estemos trabajando, si va a ser algo local o lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer es activar el server. Fíjense que el server siempre nos va a trabajar con el puerto, con el 8000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí, simplemente, lo que indicamos es el localhost. Fíjense que tenía 8000. Fíjense que en este caso no va a aparecer. Esto es un proyecto diseñado por mí en Laravel. Nos aparece esto. Pero supongamos que lo voy a hacer a propósito, ¿sí? En la ruta, vamos a cambiar en la vista, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que este es el home. Aquí está. El home, que es el que nos llama. Si vamos a ver la ruta, vamos a ver un momentico para explicarle cómo funciona esto. En las rutas, cuando tenemos el web, vamos a tener un archivo index, ¿sí? Un archivo principal, ¿sí? Que en este caso tenemos el home. Entonces, lo que vamos a hacer es dañar aquí dañar aquí un valor. Vamos a ponerle aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? En este momento yo voy a correr la aplicación. Vamos a actualizarla. Vamos a cargarla otra vez. Vamos aquí a escribir otra vez. Vamos a corregir aquí un momentico, a ver, para que vean la funcionalidad de él como tal. Vamos a revisar si está grabado. Vamos a la ruta. Vamos a ir a una ruta mejor. Ok. Voy a corregir acá. Vamos a hacerlo así. Por ejemplo. Ok. Me voy entonces al cargar el proyecto. ¿Sí? Sería, aquí sería. Aquí tengo un error. Este error no lo va a reconocer. Esto es un error a nivel de desarrollo. Esto es un error que es demasiado, digamos, visible. Primero, un usuario que desconoce de programación no va a saber qué está pasando. De repente los programadores podemos identificar, mira, me está diciendo que una variable que no la reconoce.
ven, para que vean lo que es la producción del archivo básico. Les voy a explicar. Por ejemplo, que hemos dicho del debug. El debug, en el debug, aquí, le ponemos, buscamos el debug, lo estoy buscando aquí abajo. Ok, aquí está, lo había perdido. Yo no quiero que eso sea, que no sea, no lo quiero que el tipo de error sea distinto, que sea el tratado distinto. Entonces, bueno, para atrás, vamos a hablar otra vez, de repente refrescar, a veces fíjense que nos aparece otro tipo, vamos a verificar el debugger acá. Vamos a corregir el error acá. En la app, vamos aquí a la app. Aquí está. Verificamos aquí. Producción, false. Está false. Fíjense que aquí está la producción false. Nos aparece. Vamos a verificar aquí. A veces como programadores nos suele suceder. No siempre. Vámonos al EMP. Estamos en semilla. En debug false, ¿cierto? Que era lo importante. Está bien escrito. Vamos a actualizar. Vamos a cambiar la producción. Vamos a cambiarlo aquí. Producción. Vamos a ver si de repente producción. Para explicarles el típico ejemplo. Ok, vamos a verificarlo. Ok, ya puede ser, ya entender. Muchas veces hay tipos de errores cuando son cambios rotundos. A veces el servidor, cuando son errores grandes, hay que reiniciar el servidor. Muchas veces fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, para que lo veamos, vamos a reiniciar el servidor. Ya, aquí me falta una C en PHP Artisan Server. Ya, aquí tengo un error. Ok, fíjense que no está dejando la ruta. No está, la ruta, vamos a corregirla. Vamos a mostrarla aquí para que veamos. Vamos a la ruta, como lo hemos cambiado, nos pusimos a... la ruta, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a dejarla como estaba. Y vamos a añadir aquí algo, vamos a ponerle aquí 22. Y vamos a entonces ahora al servidor a reiniciarlo. Ya con el servidor prendido. Fíjense que el servidor está prendido. Fíjense que entonces, fíjense que nos aparece el tipo de error. Vamos a revisar el servidor, no lo prendimos. Está apagado ahora. Perfecto. Ok, fíjense que ya encendió. Vamos a activar aquí la ruta. Ok, fíjense que ahí no está funcionando bien. Vamos ahora a dañar originalmente. Sí, vamos a dañarla. Vamos a borrar aquí para que vean ahora sí el error. Esto fue un pequeño... Vamos a ponerle aquí un valor cualquiera. Vamos a ponerle una así. Vamos a reactivarla. Vamos a refrescarla y vamos a ver. Fíjense que ahí nos aparece, es lo que quiere ver. El debugger ya es diferente. El error nos está indicando un error que, pasó algo que a nivel de programadores no sabemos que, a nivel de usuario no sabemos que. Eso es una de las características de... Ok, eso es más o menos. Entonces, continuemos. Una de las configuraciones, lo que estamos hablando de las configuraciones, que es lo que nos he explicado, en las versiones nuevas, sobre todo lo que vimos, ya no hay que tocar el archivo config, nada que ver en la configuración, ¿sí? Todo lo manejamos en las variables envolventes, ¿sí? Las variables de entorno, que son todas aquí. Esto tiene que ver con todo lo que es la aplicación, el keygeneric, cuando se crea una aplicación que se crea un código, una llave única para la sesión y se usa solamente para que está encriptada.
Están los debug que ya los mostramos ahorita. Tengo una parte de prefijo de DB, que es database, todo lo que tiene que referente al motor de base de datos, el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y el password. Aquí van todas las configuraciones básicas. Si vamos a trabajar con la parte de correo, los mails, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el username, con el hosting, todo lo que tiene que ver. Esto es más o menos en el archivo .env. ¿Por qué .env? En Laravel, ¿sí? Los archivos que tienen puntos, ¿sí? Como vemos acá, ellos están en el ignore, no son tomados, por eso es que son seguros, porque cuando nosotros compartimos un entorno, estamos trabajando con un GitHub, con un Git cualquier herramienta Git, estamos obviando ciertas herramientas y nosotros podemos colocar aquí en el Git ignore todas esas características, todo lo que nos queramos. Esto es más o menos la carpeta elemental de Laravel, la estructura básica. Tiene un área de resource, de rutas, un área de resource. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en las configuraciones. La estructura de carpeta que la acabamos de mostrar ahorita, que fue la que le expliqué. Esa estructura de carpeta, vienen acá. El área de apps, repito, el área de apps es donde manejamos los controladores, que aquí están, los middle y los requerimientos, los require. Estos requests tienen que ver con lo que es los requerimientos a la hora de una validación. Tenemos un área de database, ¿sí? Que son las otras herramientas principales. Vamos a cerrar aquí un momentico. La parte de database, que es donde están todo lo que tiene que ver con las migraciones, que son los modelos de la base de datos. Por ejemplo, aquí está un modelo de la base de datos, ya las explicamos ahorita. Tenemos los factories, que son para las herramientas de prueba. Luego tenemos los seeders, que serían la data para las herramientas de prueba. Tenemos las rutas, que es otra parte muy fuerte del Laravel. Esto es más o menos la estructura de las carpetas. Y tenemos lo que es el storage, por ejemplo, para imágenes, para otro tipo de librerías, herramientas. No librerías, más que todo imágenes, discos imaginarios que uno puede crear. Ok. Luego venimos, cuando hablamos de esto importante tenemos acá el MVC, era supuestamente la esencia, pero a nivel de web, hoy en día nosotros no podemos respetar esto. Laravel, igual como otras herramientas web, ¿sí? Ellos van más allá de un MVC. Por ejemplo, aquí hablamos de que las rutas, o sea, el MVC no puede encapsular, no puede hacer todo. Por ejemplo, las rutas muchas veces pueden directo al controlador, pueden trabajar con el view, un controller puede trabajar nada más exclusivamente con una vista. Nosotros podemos enrutar un modelo, podemos hacer un filtro, los middleware. O sea, ya el Laravel como tal y muchas herramientas web no son MVC. Por eso es necesario que entendamos esto. Va más allá de MVC, lo que son manejos de archivos, políticas de acceso y todo eso. Por eso es que les decía al principio, Laravel fue original, el MVC original en principio, pero realmente va más allá de eso, va más allá de un MVC como tal. Las rutas se manejan muy poderosamente, existen varias rutas como el Laravel maneja, las últimas, la Channel, manejan 4 tipos de rutas, la web, la que cuando trabajamos con web convencional, las API que son con la API RESTful o API REST, de consola para nivel de comandos y los channels para nivel de información, iteración en línea, mensajes en línea. Estos son un tipo de ruta. Los componentes. Existen varios componentes que son los modelos, migraciones, los seeders, los controladores y las vistas. Laravel utiliza los modelos, lo quiero mostrar brevemente, pero antes de finalizar. Los modelos se manejan tenemos acá, vamos a cerrar un poquito aquí para estar claro lo que tenemos los databases, que es donde tenemos los databases, que era lo que hemos hablado de las migraciones, que están acá. Un ejemplo de las migraciones, por cualquiera, se fabrican de esta manera. Una migración, estas van relacionadas de alguna forma, obvio que con los modelos, que los tenemos aquí arriba. Fíjate que estos son unos modelos. Un ejemplo, un modelo que tengo acá, el modelo Telephone, por ejemplo, Progenitor. Otra cosa también, es importante manejar nosotros el idioma en inglés, la nomenclatura, porque Laravel utiliza
eh, esas convenciones. Por ejemplo, aquí hubo un error a propósito, un error que teníamos acá, que el caso de people es plural y hay que manejar, por ejemplo, el modelo en singular. Y yo había cometido el modelo, aquí sería person, no people. Fue un error que unos proyectos viejos. Pero Laravel trabaja en ese estilo. Si son categorías, fíjense que vamos a encontrar categorías en plural, que está por acá, aquí está. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ese es él lo reconoce. Si utilizamos esas convenciones de los idiomas, a la hora de utilizar el artisan, automáticamente fabrica todo, igual que las relaciones se harán automáticas y todo eso. Esos son los databases, los CIDR que son, los CIDR lo que había dicho que está en los databases, que era basado en el modelo, los tenemos acá, después las migraciones, los CIDR son la forma de nosotros llenar información con pruebas de datos, porque a veces nosotros tenemos que hacer con pruebas con datos, a veces cantidades, depende de las cantidades. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que yo quiero insertar y vamos a utilizar una herramienta asociadas al árabe, que son los fakers, ¿cierto? Los fakers nos permiten de alguna forma trabajar con una serie, hay una documentación, con una serie de datos de acuerdo a las características. Estoy diciendo acá que el número de identificación va a ser un número aleatorio de 7 dígitos. Por ejemplo, yo aquí estoy indicando los fair name. Hay una cláusula en los fakers que se llama fair name. Las name también no existe. Los gender, random aleatorios entre F y M, que son los valores que estoy guardando en la base de datos. Y así sucesivamente. De esta manera, el Laravel ofrece todo este aparataje. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en el seminario hoy? Bueno, que el árabe es uno de los frameworks que está de mayor poder, de mayor conocimiento, de mayor alcance que tiene hoy en el mercado laboral. Es considerado ahorita el mejor de PHP. Hay mucha gente que cada que defiende su sector, pero yo creo que los números hablan del árabe, que es uno de los más activos en el GitHub. En su entorno de trabajo, sus comunidades, permiten un crecimiento y un apoyo circunstancial que tiene del árabe. El árabe no está solo. El árabe uno puede aprender muchísimo digamos, con diferentes documentaciones, con ejemplos que existen en el mercado. Hay mucha variedad. Hay documentación en español de gran cantidad. Las instalaciones, bueno, son muy sencillas. De hecho, yo puedo instalar un proyecto en Linux y simplemente me llevo la carpeta, como hice yo con estos proyectos, los copié y no tengo que hacer nada, simplemente tener los requerimientos instalados. La descripción del entorno, como lo escribimos, ofrece una estructura de carpeta muy poderosa. Los editores nos facilitan estas herramientas. El uso de sus componentes son ideales. Lo que dijimos que eran los modelos, las vistas, los controladores, la ruta y los middleware, que son unos componentes fuertes, y también las migraciones. Bueno, esto ha sido lo que es el seminario. No sé, puede Ok, invitarlo. ok, ¿no hay más preguntas? Creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, licenciado. Excelente ponencia. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado a todos. No olviden que este video podrás conseguirlo por nuestro canal de YouTube, Janosoft Systems. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, por Facebook Janosoft Systems, con S al final, Janosoft Systems. Y en Instagram, @Janosoft Systems. Muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos a todos desde Perú y espero que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Chao.